Mundial, se nos ha ido el mundial. Este mes y medio de ciento y no sé qué tantos partidos ha llegado a su final. España consigue el segundo mundial en su historia. Algo que se veía complicado porque no porque fuera un país malo o una selección mala, sino porque diría que Francia era la gran favorita. Pero vamos a hacer este tier list. Este tier list de selecciones nacionales post mundial. Un día después tenemos aquí las diferentes tierras. La primera superó expectativas, cumplió, se presentó, decepcionó y no vuelvas. La de no vuelvas, simplemente equipos que realmente si no vuelven a estar nadie las va a extrañar. Vamos a comenzar con el grupo A, el grupo de México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, como lo pueden ver aquí. Y voy a comenzar con algo que tal vez muchos van a ver como un error. Sin embargo, diría que México superó expectativas. Y les voy a decir por qué. México es un país que en el Mundial pasado no llegó a la ronda eliminatoria, no llegó a los mata-matas, se quedó en fase de grupos. Esta vez pasa con 9 puntos, o sea que mejoró a comparación del Mundial pasado, pasa por primera vez esta barrera de la primera ronda eliminatoria, que ahora son 16 avos, por primera vez en 40 años, elimina a la segunda mejor clasificada de las eliminatorias de CONMEBOL. Y todo esto después de haber cambiado técnicos 3 veces en lo que viene siendo el proceso mundialista. México para mí iba a hacer lo mismo, se iba a enfrentar a la primera ronda de eliminación e iba a caer. No es así, de hecho consiguen eliminar a una Ecuador que venía a menos, ciertamente. Para mí, super expectativas. Sudáfrica, lo mismo. Una selección que, si bien no jugó bien, se fue eliminada en 16 avos. Me parece que muchos la daban por última. Una selección que pocos conocían y que realmente eh, sorprendió a muchísimos, me incluyo entre ellos. Tenemos ahora a Corea del Sur, definitivamente decepcionó. Corea del Sur para muchos era una selección que iba a quedar primera de grupo. ¿Por qué? Porque bueno, vienen siendo un equipo que juega bien. Ciertamente algunas de las estrellas, sobre todo como Heung-min Son, no venía tan bien. Un problema de lesiones, también venían acarreando a algunos jugadores, pero definitivamente por lo menos segundo lugar tenían que quedar, considerando que ganan el primer partido ante el cuadro de República Checa. Y hablando de los mismos, Chequia. Realmente no puedo decir que decepcionó porque me parece que era para quedar en un mejor tercero, digamos que se presentó. Ni fu ni fa. Luego Canadá. Canadá venía de una actuación muy bien, muy buena en el mundial pasado, ciertamente, bueno, realmente no. Canadá tampoco venía de una presentación muy buena y consigue llegar a la misma ronda que llega México. Para mí supera las expectativas. Ciertamente queda segundo de grupo, pero definitivamente un mundial histórico para ellos que nunca habían conseguido, me parece, un punto. En esta ocasión pasan incluso a los octavos de final en un mundial donde 16 es una barrera interesante para selecciones de este nivel. Tenemos a Bosnia y Herzegovina que probablemente superó expectativas, pasó de ronda, pasó la fase de grupos como mejor tercero. Y bueno, cayó ante Estados Unidos, que era local, realmente hasta ahí llegó. Una selección que recordemos viene del repechaje, eliminando a Italia también. Entonces, por ahí me parece que lo hace bien, hace un muy buen trabajo con don Edin Dzeko, teniendo 40 años. Tenemos a Qatar, no vuelvas, Qatar ya se comió 8 goles 6 ante Canadá. Entonces, la verdad, si no vuelven a venir a ningún mundial, no pasa nada. Suiza, super expectativas. Me parece que muy pocas personas iban a tener a Suiza llegando hasta donde lo hizo, pasando contra
un buen equipo de Colombia que ciertamente vino a menos y metiéndose a los famosísimos cuartos de final, cayendo ante una Argentina de las épicas que termina siendo el segundo puesto. Luego tenemos a Brasil. Brasil definitivamente decepciona. Brasil, una selección que claramente en los últimos años no ha rendido a como su historia lo exige. Y bueno, caer en octavos de final ante Noruega, que ciertamente fue una especie de caballo negro, me parece que no puede catalogarse como algo más que una decepción. Luego tenemos a Marruecos. Marruecos que pasó como segundo puesto de su grupo y se ve eliminada ante Francia, que hace que a final de cuentas es una selección que viene siendo candidata a ganar el mundial desde hace 3 mundiales. Entonces, para mí, Marruecos llegando a donde llega cumple. Ciertamente ya no llega a la ronda de semifinales, pero perder contra Francia no se me hace algo que se pueda descartar. Haití. Haití tuvo algún partido interesante, hay que decirlo, no estuvo tan mal, diría yo, pero definitivamente si no vuelve a participar nunca, no pasa nada. Luego tenemos a Escocia que se presentó, como muchas naciones europeas, simplemente estuvieron estuvieron ahí, participaron y bueno, no hacen nada destacable. Luego, Estados Unidos me parece que cumple. Estados Unidos venía siendo seguramente la que tenía el proceso más interesante de todas las selecciones de CONCACAF que se presentaron en este mundial. Y bueno, caen ante una Bélgica en un partido que se vio manchado por mucha polémica. Una generación buena con jugadores en equipos buenos que no llegaron a más, sin embargo, no podemos decir que decepcionó de ninguna manera. Solamente los propios gringos van a creer eso y los gringos no saben nada de fútbol. Luego, Paraguay. Paraguay diría que cumplió. ¿Y por qué no diría que superó las expectativas? Porque me parece, y sobre todo por cómo venían vendiendo a selecciones como Paraguay, Ecuador y Colombia, la gente de los equipos de Conmebol, era una selección que se esperaba que llegara mínimos a cuartos de final. Ciertamente eliminan a lo que viene siendo a la selección alemana, una selección alemana que hemos visto en los últimos tiempos y en este mundial se ve también que ya no es la selección alemana de 2014, todavía no está en ese punto donde podamos decir, oh, Alemania volvió. Entonces, diría definitivamente, Paraguay es una selección que cumple, puso un partido interesante ante Francia, ciertamente era un partido que se veía cantado, llegaban a la tanda de penales, pero bueno, al final de cuentas el talento termina eliminándolos ante un penal que fue muy desafortunado. Tenemos a Australia. Australia me parece que supera expectativas porque pasa segunda de grupo. O sea, Australia en un grupo en Estados Unidos, donde estaban Estados Unidos, Paraguay, Turquía y los propios australianos, me parece que mucha gente hubiera afirmado que eran los últimos de grupo. Y bueno, pasar a segundo, una victoria, una derrota y un empate, superando por diferencia de goles a Paraguay. La verdad me parece una muy buena actuación por parte de los australianos y Turquía definitivamente decepciona. Una generación muy buena con jugadores como Gildis, como Arda Güler, como Calcianoglu, que ciertamente son jugadores muy talentosos en la parte ofensiva del fútbol, terminan sin elaborar prácticamente nada hasta el último partido donde ya no podían conseguir nada salvo el último lugar. Una actuación muy decepcionante. Luego tenemos a el cuadro alemán. Alemania decepciona porque
por el hecho histórico de que es Alemania. Porque yo no ponía a Alemania como una selección que fuera a llegar muy lejos en el Mundial. Sin embargo, siendo Alemania, por más que estés mal, no puedes caer en 16avos de final. Porque es un tema muy importante. Caen en 16avos, ni siquiera en los octavos de final. Luego tenemos a Curazao. Curazao que empata, me parece, el partido contra Ecuador. Una selección que, bueno, si no vuelve, no pasa absolutamente nada. Me parece que el hecho de que Estados Unidos, Canadá y México hayan clasificado automáticamente a lo que viene siendo el Mundial permite que Curazao, Haití e inclusive Panamá puedan llegar a esta instancia en una situación normal. Costa Rica hubiera estado ahí, sin embargo, bueno, el cuadro centroamericano lo hizo muy mal. Curazao, no vuelvas, no se te va a extrañar. Costa de Marfil para mí cumple una selección histórica con grandes referencias a la parte a lo largo de la historia, Drogba, Touré Yaya, eh, Colo Touré, la verdad, una buena selección que ciertamente pasa segunda de grupo, cae en los 16avos de final ante una Noruega que estuvo muy bien en este mundial. Para mí, cumple, no se le podía pedir tanto, de hecho queda segundo lugar por encima de Ecuador. Me parece que eso es un gran logro para ellos. Luego, Ecuador para mí decepciona. La, por el hecho de que tuvo que estar rascando hasta el último minuto el clasificar, básicamente de una forma desesperada contra una Alemania que también decepciona. Pierden ante México, siendo de nueva cuenta, lo repito, la segunda selección clasificada en las eliminatorias de Conmebol, que para muchos son las eliminatorias más difíciles que hay en el mundo del fútbol. Para mí Ecuador decepciona y definitivamente se notó que les hace falta en ataque ese talento que sí tienen en el centro del campo y en la defensa. Luego tenemos a Países Bajos, una selección que para mí eh, muy bien pasa primera de grupo, ciertamente cae en 16avos. Te diría que es una selección eh, que se presentó. Porque lo hizo bien, me parece, es más, te diría que no puede decir que cumple porque es una selección a la cual se espera más que esto, sobre todo después del arranque del Mundial donde me parece consiguen una seguidilla de buenos resultados, hacen 10 goles, reciben 4 nada más y bueno, caen en la primera de cambio, me parece que se presenta. Luego Japón cumple, lamentablemente a pesar de pasar segundos, se ven castigados por el hecho de que se enfrentan a Brasil, que no está tan bien y para mí decepciona. Sigue siendo Brasil una selección con grandes individualidades, a pesar de que no tienen tanto juego colectivo. Japón, que viene en un proceso donde cada vez se ve más interesante, llegaron con un par de jugadores importantes lesionados. El primero que se me viene a la mente es Mitoma y ciertamente Kubo se lesiona durante el Mundial, entonces mermado también en ese aspecto. Luego tenemos a Suecia. Suecia que se va goleada en uno de los primeros partidos. Posteriormente, me parece que Suecia cae en la primera ronda. Déjame verifico por acá. Sí, Suecia cae también en la primera, en las primeras de cambio. No podemos darle mucho. Para mí, Suecia en este mundial es una selección que se presentó. Luego tenemos a Túnez. Túnez, por favor, no vuelvas más. Perdieron todos los partidos. No hay mucho que decir. Bélgica cumple en mi opinión, llegando hasta la instancia que lo hacen después de ganar ese partido polémico ante Estados Unidos,
cae en cuartos de final a pesar de que ya no son la Bélgica de la gran generación que recordamos con los Vermaelen, Vertonghen, Hazard, De Bruyne, Prime, Company, Courtois, que bueno, sigue ahí, pero ya no es la misma Bélgica, pero me parece que sigue cumpliendo con las expectativas que han creado en los últimos años. Tenemos a Egipto. Egipto me parece que o cumple o supera las expectativas porque tuvo a Argentina contra las cuerdas. Al mismo tiempo pechean el resultado. Te diría que cumple, llegando hasta donde llega, que fue que cuartos de final. Parece que es lo esperado considerando el cuadro que les tocó. Me parece que hasta ahí queda. Irán se presentó, tuvo muchas cosas extradeportivas en su contra, la cuestión de los traslados, no contar con el cuerpo técnico completo. Me parece que también termina mermando mucho sus posibilidades. 3 empates, fueron más un equipo mártir que otra cosa. Se presentan, me parece que si tienen otra oportunidad en mejores condiciones, seguramente lo hagan muchísimo mejor. Luego tenemos a Nueva Zelanda, que quedó último de grupo, y si no se vuelve a presentar, no pasa nada. Posteriormente, España. España diría que cumplió, ¿y por qué no superó las expectativas? Porque para mí España era la segunda favorita para ganar el Mundial. Para mí había 3 claros favoritos que eran Francia primero, España segundo y Argentina tercero. Entonces, cumplen con lo que esperaba de ellos, ser una de esas selecciones top, ganan la final. De esperarse considerando cómo se iban dando las cosas y bueno, que eran los actuales campeones de la Eurocopa. Felicidades a la gente española, cumplen y veremos si consiguen esa Eurocopa también, repitiendo la hazaña de 2010. Tenemos a Cabo Verde. Cuidado con Cabo Verde. Cabo Verde, una selección que hubo muchos memes alrededor de ella, gracias a la Cobra también. Un saludo que no va a ver este video. Me parece que supera las expectativas. Empata los 3 partidos, sí, pone a Argentina en una situación muy complicada, a pesar de que nadie esperaba nada de ellos. Me parece que si hubieran ido a los penales, Bosnia iba a llegar en un momento increíble y por ahí Argentina quedaba eliminada. Sin embargo, tiene demasiado talento Argentina y se vio a lo largo de todo el torneo que sabían sacar las papas del horno, sabían llevar las cosas a buen puerto y bueno, lamentablemente Cabo Verde no consigue avanzar más, pero definitivamente a pesar de no haber ganado ningún partido en el Mundial, para mí supera las expectativas. Luego Uruguay, no, perdón, luego Arabia Saudita, si no se presenta, no pasa nada. Eh, Ganarle a Argentina el Mundial pasado me parece que es el logro más histórico que ha tenido esta selección. Y bueno, ahora que si en lugar de ellos hubiera ido a algún otro país de Asia, nadie se da cuenta. Uruguay decepciona, pero no solo decepciona. Lo de Uruguay fue un auténtico papelón. Que no pudieran pasar en un grupo donde estaban Cabo Verde y Arabia Saudita. Me parece que de haberlo hecho podrían haber complicado bastante más a Argentina que Cabo Verde. Pero bueno, la verdad que decepcionan. Y te diría que debería ir en su tier list personal llamada papelón. Porque no tiene sentido. Definitivamente un final de ciclo para Uruguay muy doloroso. Una selección muy histórica que, bueno, pasó de tener a Luis Suárez, Cavani y Stuani a tener a Darwin Núñez, ¿no? Creo que ahí también se demuestra mucho. Tenemos a Francia. Francia me parece que cumple, porque ciertamente llega a semifinales, cae ante la campeona, ganó todos los partidos salvo uno,
consigue récords históricos en cuanto a goleo, o por lo menos Mbappé. Y bueno, me parece que cumple, no decepciona, porque perder una semifinal puede pasar. Tampoco es que la hayan perdido contra Túnez, ¿sabes? Perdieron contra Francia y bueno, cumple con lo que se esperaba, por lo menos llegar a ese cuadro final de que son las semifinales. Posteriormente tenemos a Senegal. Senegal me parece que se presenta. No diría que cumple porque es la selección que gana la Copa Africana de Naciones, que tuvo para avanzar y que la pechó, hay que decirlo. La pechó Senegal ante Bélgica, se le escurrió el partido, me parece que como en 3 minutos. Entonces, bueno, se presentó, pero tal vez podía haber hecho más. Te podría decir que por ese resultado y cómo se dan las cosas, Senegal decepciona. Porque si para mí decepciona por ese último resultado nada más, no necesariamente por haber quedado tercera en grupos junto con Noruega y Francia. Bueno, Francia y Noruega primero y segundos, obviamente. Luego tenemos a Irak. Irak que, bueno, no vuelvas, no pasa nada. No pasa nada, estuvo muy bien que hayan tenido la oportunidad de experimentar el Mundial. Sin embargo, no pasa nada si no vuelven. Luego, Noruega, para mí Noruega supera expectativas. Es un equipo que ciertamente se mete a cuartos de final, cae ante una selección que individualmente tiene mayores nombres. Recordemos que sí que tienen a jugadores como Schneiderlund, que es un jugador interesante, pero los únicos jugadores de élite que viene manejando Noruega son Haaland y Odegaard. De ahí en fuera, varios jugadores del Bodo Glimt. Tienes a Sorloth, que es medio burrazo, pero juega en el Atlético de Madrid. Entonces, a pesar de no tener tantas figuras, se meten en unos cuartos de final. Caen contra Inglaterra, habiéndose puesto por delante y con Sorloth realmente arruinando lo que pudo haber sido el 2-0 contra los ingleses. Para mí, supera expectativas. Argentina, lo mismo que vengo diciendo con España, Francia y ahora ellos. Para mí, esas tres naciones eran las tres mayores candidatas y llegan a semifinales. Argentina podría pues decir que decepciona en esa final por lo terriblemente superado que fue, pero llegar a una semifinal y bueno, llegar a una final no lo hace cualquiera. Definitivamente Argentina cumple defendiendo muy bien el campeonato del mundo como lo hizo Francia el mundial pasado y como no lo hizo Alemania en 2018. Para mí Argentina cumple y a pesar de un resultado duro, creo que tiene un buen futuro por delante. Argelia. Argelia es una selección que no lo hizo mal, diría. Tenía un grupo parejo, salvo por Argentina. Para mí se presentó, hace bien las cosas. Austria me parece que también se presenta. Una selección que muchos decían que tenía nombres muy interesantes, por ahí una que otra figura, pero a final de cuentas pasa segunda. Lamentablemente le toca contra España, creo que perdieron 2-3-0, entonces bueno, lamentablemente para ellos no da para más. Jordania puede no volver a jugar un mundial en su historia y el mundial va a seguir siendo lo mismo. No vuelvas. Tenemos a Portugal. Portugal para mí es una selección que decepciona. No tanto porque yo esperaba mucho de ella, sino porque tenía para morir con más. Portugal es una selección
tiene jugadores de élite prácticamente en todas las líneas. Tiene desde Diogo Jota a Rubén Díaz, Cancelo, Neves, tiene a Vitinha, Bruno Fernández, eh, y obviamente aún ya Cristiano Ronaldo en sus 40 años, que no está tan mal, pero tenían un director técnico que pasó lo mismo con Bélgica, que tenían muchas estrellas y tampoco jugaban a mucho. Acá Portugal tiene muchas estrellas y no jugaban a nada. Quedan eliminados contra España con muy poco. O sea, creo que fue un partido donde básicamente ni se presentaron y muchos decían que podía ser campeona del mundo. Por tanto, para mí decepciona. Tenemos a RD Congo que se presentó, no diría que cumplió. Cumplió, pasó de ronda. Cae eliminada contra Inglaterra que terminaría siendo tercer puesto. Entonces, me parece que no se le puede exigir mucho. Cumple, pasa de grupo y cae donde uno esperaría que cayera. Tenemos a Uzbekistán que, bueno, no vuelvas, ya está. Lo Colombia, Colombia para mí decepciona. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Colombia lamentablemente en ese partido se murió de nada. Consigue pasar de primer lugar en su grupo. Tuvo un partido muy, muy flojo contra Ghana y tuvo un partido extremadamente flojo contra Suiza. Que sí que Suiza le dio relativa pelea a Argentina, pero la verdad que tenían que haber salido antes. Y bueno, Colombia lamentablemente me decepciona porque yo creí que mínimo a cuartos de final y me parece que haciendo las predicciones personales antes del Mundial decía que podía eliminar a Argentina y meterse en las semifinales. Luego tenemos a Inglaterra que para mí supera las expectativas porque cuando se quedan fuera Phil Foden, cuando se queda fuera Palmer, cuando se queda fuera Maguire, para mí eran indicadores de que algo no estaba ahí. Luego tenías a jugadores como Dan Burn, que para mí no son la gran cosa y no deberían estar en un mundial. Noni Madueke, que tampoco era la gran cosa. Para mí, que haya conseguido el tercer lugar tiene mucho mérito. Ciertamente eliminan a México sin jugar relativamente bien. Eliminan a Noruega habiéndose visto complicado en su momento, también complicados contra RD Congo y bueno, contra Inglaterra se muestra, perdón, contra Argentina simplemente lo quisieron menos, o mejor dicho, lo quisieron más los argentinos, pero bueno, llegar a semifinales tiene su mérito ante una selección que para mí, si se hubiera ido en octavos de final, hubiera tenido mucho sentido. Queda fuera, perdón, queda en tercer lugar, superó mis expectativas por lo menos. Croacia que ya viene en el ocaso de una grandísima generación histórica que perdieron contra Portugal en un partido polémico. Diría también que cumple con las expectativas porque pasan de ronda, pero bueno, caen ante una selección que en teoría era de las cinco candidatas, cinco mayores candidatas a ganar el mundial. Para mí, cumple con un papel, a pesar de ya tener muchos jugadores que están a nada de retirarse. Gana, me parece que cumple también, me parece que cumple pasando de ronda, complicando relativamente a Colombia. Y al final de cuentas, una selección que se metió como mejor tercera después de haber ganado un partido y empatado uno. Perdió contra Inglaterra, que terminé siendo tercer puesto. Para mí, gana, cumple. Y finalmente Panamá, lamentablemente, es una selección pequeña que no aporta mucho al mundial. Aporta que tiene una afición fiel, que es un equipo que le pone muchas ganas, pero
que la calidad no está ahí. Y bueno, así quedan las cosas. Los equipos que para mí superaron las expectativas fueron México, Sudáfrica, Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Australia, Cabo Verde, Noruega e Inglaterra. Los equipos que cumplen: Marruecos, Estados Unidos, Paraguay, Costa de Marfil, Japón, Bélgica, Egipto, España, Francia, Argentina, RD Congo, Croacia y Ghana. Los que se presentaron sin hacer mucho: Chequia, Escocia, Países Bajos, Suecia, Irán, Argelia y Austria. Las decepciones: Corea del Sur, Brasil, Túnez, Alemania, Ecuador, Uruguay, Senegal, Portugal y Colombia. Los equipos que, si nunca vuelven a jugar un mundial, no pasa nada: Qatar, Haití, Curazao, Túnez, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá. Entiendo que cada quien tendrá su opinión. Esta es la mía y ha sido un gusto. Y si te quedas hasta el final, increíble. Nos veremos tal vez en otro video. Tal vez no. O nunca sabe. Bye.